Verne misógino. Harta tinta se ha gastado sobre estos temas. Las razones no son muchas, dos tal vez, y un tanto tiradas de los pelos. Suponer que un autor tiene tendencias homosexuales o misóginas por el mero hecho de ensalzar personajes masculinos y dejar de lado o en un segundo plano a los femeninos es tan básico como razonamiento que equivaldría a decir que aquellas autoras que escriben sobre mujeres tendrían tendencias lésbicas. Cécile Comper zanja la cuestión de las mujeres en la obra verniana con una frase simple. ¿Por qué exigir a un escritor que dé a la mujer en sus novelas un lugar que ella no tiene en la sociedad? Unas cuantas mujeres de su época habían realizado proezas interesantes que superaban con creces a muchos de los personajes de los viajes extraordinarios. La austríaca Ida Pfeiffer realizó sola 2 veces la vuelta al mundo en condiciones muchas veces peligrosas. Luego hará otro viaje a Madagascar, con lo cual sobrepasa en cuanto a distancias y variedad de lugares visitados a muchos de los héroes vernianos. La americana Nellie Bly, en 1889, emprende una vuelta al mundo que completa en New York a tan solo 72 días, 6 horas y 11 minutos de la partida. En su paso por Francia, Bly, acompañada por Tracy Graves, corresponsal del The World en Londres, sostendrá una entrevista con Verne, quien la recibe a instancias del periodista Robert Sherard, con un ramo de flores en la estación de Amiens. Graves escucha las confesiones del novelista. Desde hace 4 años no he podido hacer un solo viaje en tren. No me puedo subir al tren. Ni siquiera pude ir a París a ver la exposición. Verne miente, porque en su viaje a Bélgica se ha desplazado en tren. La periodista misma se sorprende porque Verne no da señales de invalidez. Un sobrino mío me disparó hace 4 años. Un muchacho estupendo que me quería mucho y al que yo estaba muy apegado. Un día bajó de París para visitarme. Al cabo de 10 minutos, tomó un revólver y sin advertir palabra alguna, disparó 2 veces contra mí. Se había vuelto completamente loco. Honorine confiesa luego a Sherard que cada noche Verne decía «Miss Bly debe de estar aquí o allí». Con frecuencia en las noches iba a buscar el mapa mundi o la esfera y me mostraba el lugar donde Miss Bly se encontraba probablemente en ese momento, y cada día marcaba su progresión en un mapa grande. Allí arriba, con banderines. Luego, el periodista cita a Verne. Pensaba continuamente en Miss Bly, como lo dijo mi esposa. Mi principal pensamiento era, Dios, cómo me gustaría estar todavía libre y joven. Habría estado encantado de hacer el mismo viaje, incluso en estas condiciones. Correr alrededor del globo sin ver gran cosa. Habría partido de una vez. Le habría propuesto tal vez a Miss Bly de acompañarla. Enseguida, Sherard escuchó a Honorine comentar: «Eso no me habría gustado en lo absoluto». Decir que de 1.300 personajes tan solo el 13,5% corresponde a personajes femeninos tampoco es suficiente prueba para acusar a Verne de misógino. Todo parece apuntar, sin embargo, a una carencia de conocimiento de la psicología femenina. Apuntarle más a la aventura que al propio personaje. Restarle fuerza a la pasión del amor e impulsar las acciones de la trama, pero muy especialmente mantenerse en lo políticamente correcto, en los cánones que establece la época. Y si la mujer se convirtiera en objeto de búsqueda, ¿la lectura le daría el vuelco a la tortilla? Ella dominaría la obra. Pensemos en los múltiples escenarios de matrimonio del corpus verniano.
Imaginemos la vuelta al mundo que hace Fogg. ¿No es acaso para conseguir una mujer? En cuanto a los rumores de homosexualidad, una parte de los biógrafos basa sus comentarios en una interpretación errónea derivada de la biografía escrita por Marguerite Allot de la Fuye, pariente del escritor, que confundió el nombre de Michel con el de Brion, en una carta que Verne había enviado a Hetzel en el verano de 1877. Es necesario recordar que el nombre de Brion abre toda una brecha dada a la investidura del personaje histórico Aristide Briand, que será Premio Nobel de la Paz y presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones durante la Tercera República. Como socialista, luchará por la separación de la Iglesia y del Estado. Un año más joven que Michel, Aristide Briand estudiaba a finales de la década de los 70 en el Liceo de Nantes. Equivocadamente, los biógrafos de Briand han señalado que Verne iba a buscar al adolescente cuando éste salía del liceo y que un día, en compañía de amigos de clases, Aristide habría ido a visitar al escritor en su propio barco, el Saint-Michel III. La carta decía: «Estoy en Nantes, en el campo, y me he traído a Briand». Según Jean-Jules Verne, en realidad Verne quería decir Michel por algunos días. Le he devuelto la paz en el seno de esta familia tan unida como numerosa. Hasta ahora no había sabido lo que era una familia. Fácilmente puede entenderse entonces que estas líneas puedan ser mal interpretadas por lectores desprevenidos. Los apegados a las cronologías estrictas como Olivier Dumas encajan los encuentros entre el escritor y el estadista en medio de las fronteras de la utopía. Todo entra en el orden si cambiamos el nombre de Briand por el de Michel. Se sabe en efecto que por esos días Verne y su hijo compartieron momentos ese verano en Chantenay, limando un poco las asperezas. Marcel Moret trata el asunto con más detalle en su libro Le très curieux Jules Verne. El investigador introduce el tema haciendo referencia al héroe de la novela 2 años de vacaciones llamado Briand, con T. Ambos nombres en francés se pronuncian de igual manera. Los críticos en general hacen coincidir ambos nombres y dicen que la inspiración para este personaje la encontraría Verne en el joven Aristide Briand, nacido en Nantes en 1862 y al que el escritor le lleva 34 años de diferencia. Tal diferencia de edad pondría en duda la supuesta amistad entre ambos. Moret cita a Georges Suárez, biógrafo de Aristide Briand. Según el biógrafo, el primer encuentro habría tenido lugar en 1878, cuando Aristide, de 17 años, estaba internado en el Lycée de Nantes. Continúa el biógrafo diciendo que tenía por condiscípulo a un joven criollo, al que un señor mayor, con aires de burguesito muy tranquilo, venía a buscar todos los días a la salida. El joven criollo, para quien Briand tenía atenciones de hermano mayor, le presentó a su protector, que no era otro sino el autor de los viajes extraordinarios, y el amor del océano unió pronto al escritor y al liceísta. Suárez también agrega que el joven Aristide no tardó en ejercer su seducción sobre el hombre de 50 años. También señala que el encuentro de 1878 tuvo una enorme influencia en el futuro hombre político. Lo curioso de todo es que Suárez no cita en ningún momento el nombre de Verne. Moret también cita a M. A. Gernoux, autor de Hommage a Jules Verne, quien en su libro señala: Michel tenía la misma edad que Aristide Briand, y dado que ambos condiscípulos se apreciaban, se iban juntos el domingo al Plessis-Cellier
y al querido hogar de Chantenay, cerca de la iglesia. Durante sus encuentros con Jules Verne, el joven Aristide no perdía oportunidad para escuchar todo lo que decía el célebre escritor, y esto le fue de veras de gran ayuda, puesto que el escolar sabía aprender y retener. De la misma manera, Jules Verne habló del camarada de su hijo en 2 años de vacaciones. Jules Verne mantuvo correspondencia con Aristide Briand en París, mientras que éste hacía allí estudios de derecho. El párrafo que sigue, dice Mouret, y en el que M.A. Gernoux menciona los pasajeros del Saint-Michel, cuyo puerto de amarre es Nantes, comienza así. Las salidas en barco incluían, entre otros, a Paul Verne, el abogado rouennais Raoul Duval y entre otros. Por esta razón, Mouret se arriesga a llegar a la conclusión de que Briand también habría participado de estos paseos por mar realizados por Jules Verne en su yate. De las cartas no se sabe nada. Bueno, las que haya guardado Verne, por ejemplo, tal vez terminaron en el fuego, como se verá más adelante. Pero las que Briand hubiese recibido estarían todavía bajo la custodia de los herederos. La relación hecha por M.A. Gernoux hace creer a Mouret que, habiendo comenzado una relación de amistad en 1878, ella habría continuado hasta 1886, año en que, por una coincidencia enorme, Verne comienza a redactar su novela 2 años de vacaciones, en la que aparece el nombre de Briand, y que será publicada en 1888. Año todavía más curioso, según Mouret, pues, por un lado, Aristide Briand va a lanzarse por vez primera al ruedo político en las elecciones municipales de Saint-Nazaire, en una lista de partido radical, roja si se quiere, y por otro, el escritor hará lo propio en Amiens, también bajo el signo de una lista ultrarroja anticlerical. Un testimonio interesante al respecto viene del propio Aristide Briand, 50 años después. ¿Cómo conocía Jules Verne, al que tanto admirábamos en el Liceo de Nantes? Sin duda, hacia 1876 o 1877. Uno de mis camaradas del Liceo de Nantes me llevó un buen día al barco que comandaba el padre Olive, de Trente-Mout-les-Nantes. Tenía todo un equipaje: 4 marineros, 4 mecánicos, un cocinero. Probé de esta cocina mantequilla blanca, sardinas, morcilla blanca. Jules Verne, buen papá de barba gris, me parecía muy goloso. Era un buen hombre que se interesaba en mí y me sacaba. Había en una cabina un enorme pizarrón negro, donde anotaba fórmulas algebraicas que yo no comprendía en lo absoluto. A pesar de esto, yo lo admiraba a causa de sus libros y le agradecía porque algunas veces me llevaba al teatro de la Plaza Ghislain. ¡Qué fiesta era para mí! La experticia sobre este asunto lleva a Mouret a comparar incluso al héroe de la novela con el personaje histórico, dado que podría interesar a muchos lectores. Con tanto revuelo injustificado, Jules Verne se ganó un artículo detallado en el Dictionnaire Gay en 1994 de Lionel Prouvaire, en el que se incluye una larga lista de homosexuales famosos. Un detalle interesante que aclara Olivier Dumas al respecto, al menos del posible no encuentro entre Michel y Aristide Briand, radica en el hecho de que Michel embarca el 4 de febrero de 1878 y Aristide Briand llega al Liceo de Nantes el 15 de febrero del mismo año, con lo cual puede probarse que ambos adolescentes no se encontraron. Al mismo tiempo, agrega que Verne sí coincide con la estancia, dado que el escritor va a permanecer en Nantes entre noviembre de 1877 y septiembre de 1878, con lo cual el encuentro puede suponerse perfectamente. Roger Mauduit, en su biografía sobre Verne y con el apoyo de pocos datos, desmonta, como ya hicieron otros críticos, tan controversial comentario que ha descreditado en cierta medida la visión que se tiene de Verne.
y como muchos viven de chismes, también se dice que Aristide Hignard era homosexual, con lo cual se le echa más leña al fuego en esta historia de delirios. Mauduit, tajante a este respecto y con sentido común, agrega: ¿que hayan simpatizado acaso no es normal? En todos los medios, y evidentemente también en los medios artísticos y literarios, se consiguen hombres que prefieren a los hombres. Frecuentarlos no significa que se sea homosexual. Al diablo. Los heterosexuales tampoco se acuestan con todas las mujeres que se encuentran. Para este biógrafo, nada ni ningún documento indica que Verne haya tenido tendencias homosexuales. Al contrario, sería conocido sus amoríos de juventud, su matrimonio y rastros de algunas amantes.